La tormenta de lluvia ácida caía con fuerza sobre los tejados oxidados del sector olvidado de Lioren 4, un mundo arrasado por siglos de guerras de esclavitud. Las gotas quemaban la piel, y el aire estaba cargado con el hedor de metal fundido y desesperanza. Los relámpagos iluminaban brevemente los callejones, revelando los cuerpos rotos que la ciudad había escupido y olvidado. En medio del lodo espeso y tóxico, una figura temblaba. Sarela yacía semienterrada en la mugre. Su cuerpo, marcado por cicatrices antiguas y recientes, no era más que un cascarón maltrecho. Sus cadenas aún colgaban de sus muñecas, oxidadas, pero firmes. Cada respiración era un esfuerzo. Su ojo izquierdo no abría, cerrado por la hinchazón, y sus labios estaban partidos, resecos. Cada centímetro de su piel parecía arder por dentro y por fuera. Los esclavistas la habían acusado de impureza, de traición, de robar un suspiro de dignidad que no le pertenecía. Le arrancaron todo, su hogar, su nombre, su voz. Y al final, simplemente la dejaron en la frontera de las ruinas humanas, como si ni siquiera valiera el gasto de matarla. El frío se mezclaba con el dolor. Aún así, no cerró los ojos. Algo dentro de ella se negaba a rendirse. No por esperanza, por rabia. Fue entonces cuando escuchó pasos. Firmes, diferentes. No eran soldados ni recolectores de cadáveres. Eran más pesados, pero sin la arrogancia de los que se creen dioses. Y luego una voz. Grave. Humana. ¿Qué diablos? Sarela intentó moverse. No pudo. Ni siquiera girar el rostro hacia la silueta que se acercaba. Solo podía oír el crujir de botas sobre el barro ácido. Iván se detuvo frente a ella. Durante segundos, no dijo nada. Observó a la criatura moribunda que apenas respiraba, con las cadenas hundidas en la carne y el cuerpo cubierto de ceniza y mugre. Cualquiera más habría seguido de largo. Ella era un desecho, una carga, una amenaza. Pero Iván se agachó. No con temor. Con calma. Eres una esclava, murmuró. Luego vio las marcas en su cuello, la placa rota, la herida en el abdomen. ¿O lo eras? Sarela no pudo responder. Ni siquiera tenía fuerzas para apartar la mirada. Su mente se preparaba para otro golpe, otra bota, otra humillación. En cambio, sintió algo suave envolviéndola. Una chaqueta. Caliente. De tela real. Y unos brazos fuertes que la levantaban, sin esfuerzo, sin asco. No sé quién eres, pero nadie merece morir así. El mundo se volvió confuso. La lluvia dejó de quemar. Hubo calor. Fragancia a madera, a aceite de máquina, a piel humana. Cuando abrió los ojos, estaba sobre una manta vieja, junto a un fuego artificial alimentado con chatarra. La habitación era pequeña, de metal corroído pero limpia. Él se movía al fondo, preparando algo en una olla. Estás a salvo. Por ahora, dijo sin girarse. Sarela intentó hablar. Solo salió un gemido. Iván se acercó y le ofreció agua. Ella bebió. Lentamente. ¿Tienes nombre? Tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue apenas un susurro, como si aún no creyera que pudiera usarlo otra vez. Sarela. Iván asintió. No hizo más preguntas. Solo le dejó una manta más gruesa y volvió a su banco de trabajo. Esa noche, entre fiebre y escalofríos, Sarela no soñó con castigos, ni con látigos, ni con gritos. Soñó con unas manos cálidas que la levantaban del barro. Y por primera vez en años, no lloró de dolor, sino de confusión. Porque un humano la había tocado, como si fuera real. El calor del fuego crepitaba suavemente en la estancia, proyectando sombras sobre las paredes metálicas del refugio. El aire tenía un aroma extraño para ella, a aceite de motor, a madera seca, a algo humano. Familiar y cálido. Sarela había dormido por horas, quizás días. Su cuerpo aún dolía, pero por primera vez no era el dolor de la desesperanza, sino el de la recuperación. Cuando abrió los ojos, lo vio a él otra vez. Iván estaba inclinado sobre una mesa, arreglando lo que parecía una vieja prótesis hidráulica. Sus manos eran firmes, trabajadoras, y aunque su expresión era concentrada, había en su rostro una tranquilidad que la confundía. Sarela se obligó a sentarse. El cuerpo protestó, las cadenas oxidadas tintinearon. Iván levantó la vista al escuchar el ruido y se acercó con paso tranquilo. No tienes que forzarte, Sarela, dijo con voz serena. Tu cuerpo ha pasado por más de lo que debería. Ella apartó la mirada. Le ardía la cara de vergüenza. ¿Cómo podía él pronunciar su nombre así, sin desprecio,
sin miedo, sin repugnancia. ¿Por qué me ayudas? Logró preguntar, aunque su voz era apenas audible. Iván se encogió de hombros. Porque lo necesitabas. Sarela apretó los dientes. Quería gritarle que no lo entendía, que no lo merecía, que estaba sucia, marcada, rota. Pero solo lo miró. Y él la sostuvo con la mirada, sin juicio. Ella bajó la vista. Sus manos temblorosas tocaron las cicatrices en sus brazos. Algunas eran profundas, torcidas, mal cerradas. No había un solo centímetro de piel que no contara una historia de castigo. Los esclavistas no solo la usaron, también la quisieron destruir. Habían dicho que era fea, inútil, contaminada. No soy bonita, susurró. Ni siquiera se dio cuenta de que había hablado en voz alta. Iván se acercó y se agachó frente a ella. Le tomó la mano. Sarela se tensó, esperando que la soltara al sentir su textura áspera, al ver los rastros de implantes corroídos bajo la piel. Pero él no la soltó. ¿Quién te dijo eso? Preguntó, mirándola directo a los ojos. Ella no respondió. No me importa lo que te hicieron, añadió él, sin soltar su mano. No me importa cómo te ves. Lo que veo es que aún estás viva. Y eso es hermoso. Sarela sintió que algo en su pecho se partía. Una pared invisible, vieja, se agrietaba. Nadie había dicho eso jamás. Nunca. Desde que tenía uso de razón, cada palabra había sido un arma, cada mirada una condena. Pero esa voz la trataba como si no fuera un objeto. Sus ojos se humedecieron, pero no apartó la mirada. Su respiración se volvió inestable. Y por primera vez, no porque temiera un golpe, sino porque no sabía cómo manejar esa ternura. Esa noche, mientras Iván dormía en su silla frente al fuego, Sarela se acercó en silencio. Se arrodilló junto a él y lo observó. Su rostro estaba relajado, sus labios entreabiertos. No parecía un guerrero, ni un amo, ni un salvador. Era solo un hombre que no le había exigido nada, que la había visto, sin temor ni lástima. Temblando, extendió la mano y rozó con cuidado su mejilla con los dedos. Su piel era cálida, real. Sintió algo extraño y profundo nacerle en el vientre, como si su cuerpo recordara de golpe que todavía podía desear, que todavía podía anhelar ser deseada. Iván abrió los ojos, despacio, sin sobresaltarse. La miró, sin moverse, y no dijo nada. Sarela susurró, como si el sonido mismo le costara la vida. ¿Está mal que quiera quedarme contigo? Iván le sonrió apenas. Quédate todo el tiempo que quieras. Ella bajó la cabeza, pero esta vez fue por algo nuevo, vergüenza dulce. Y también un poco de esperanza. Porque en esa pequeña casa oxidada, entre fuego y silencio, alguien la había tocado como si fuera real. Como si valiera. Como si, quizás, pudiera volver a ser una mujer. Las mañanas en el refugio tenían un ritmo extraño, casi mágico. Los sonidos del viento soplando a través de los restos oxidados de la ciudad se mezclaban con el chisporroteo del fuego y el golpeteo constante de herramientas sobre metal. Iván trabajaba desde temprano, ajustando piezas, reciclando lo que podía, mejorando lo que otros habían dado por perdido. Era metódico, silencioso, y cada tanto se detenía solo para mirarla, como si con una sola mirada se asegurara de que ella seguía allí. Sarela había comenzado a recuperar el control sobre su cuerpo. Las heridas más superficiales sanaban rápido con la medicina rudimentaria que él le aplicaba, y aunque sus músculos aún estaban débiles, ya podía mantenerse en pie por sí sola. Caminaba despacio, arrastrando las cadenas aún atadas a sus tobillos, pero Iván no se las quitaba a la fuerza. Le había dicho que solo ella podía decidir cuándo era el momento de romperlas. Y eso la trastornaba más que cualquier castigo. La forma en que él la miraba, no había juicio. No había superioridad. Había algo más profundo, más limpio. Y eso le dolía, le ardía. Porque ella no se sentía digna. Una tarde, después de lavar los utensilios junto a una tina improvisada, Sarela lo encontró apoyado contra la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila en los labios. «Te ves mejor», dijo él con naturalidad. Sarela sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, aunque el ambiente era cálido. No pudo evitar bajar la mirada. Esa maldita sonrisa. Esa calidez en su voz. La quemaban. Le derretían los límites que había construido por años. No sabía si llorar o gritar. «No soy lo que piensas», murmuró. «No pienso nada. Solo te veo». Se quedó inmóvil. Le costaba respirar.
Levantó la cabeza, furiosa con ella misma, y lo miró directamente. ¿Sabes lo que me hicieron? ¿Sabes cómo me usaron? ¿Sabes cuántas veces? Su voz se quebró. Lo esperaba todo, disgusto, distancia, rechazo. Pero lo que recibió fue silencio. Y luego, sin ningún dramatismo, Iván se acercó. Tomó su mano, la misma con la que había limpiado sangre seca de su vientre semanas atrás, y la llevó contra su pecho. Sarela sintió el latido fuerte de su corazón. ¿Sientes eso? No necesito saber nada más. Ella cerró los ojos. Su cuerpo temblaba. Pero no de miedo. Era un calor profundo, insoportable, que nacía en su pecho y se extendía por cada rincón. No recordaba cuándo fue la última vez que deseó algo. Que sintió ganas de tocar, de ser tocada. Pero ese hombre, con su voz serena y su piel cálida, la estaba despertando. Esa noche, ella no durmió en la colchoneta del rincón. Caminó descalza, cruzando el espacio que lo separaba, hasta el catre donde leía un manual antiguo de propulsores. Iván levantó la vista cuando la sintió acercarse. Sus ojos brillaban a la luz del fuego. Sarela. No me hables, susurró ella, subiéndose con lentitud al catre estrecho. Se sentó junto a él y lo miró, sin miedo. No necesito palabras. Iván dejó el libro a un lado. Sus manos la rodearon con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. Pero ella ya no se rompía. Se inclinó y lo besó, sin técnica, sin suavidad, pero con toda la urgencia de alguien que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Fue un beso largo, tembloroso, lleno de torpeza y deseo reprimido. Sarela sintió que su piel vibraba bajo el roce de sus labios, que su corazón latía con fuerza por algo que no fuera a sobrevivir. Se aferró a él como si el contacto físico pudiera borrar los años de abuso. Sus cuerpos se entrelazaron lentamente, sin prisas. No era solo pasión. Era necesidad. Hambre de ternura. Esa noche, por fin, su cuerpo ardió. No por dolor. No por castigo. Sino por la ternura brutal que él derramaba sobre cada rincón de ella. Y cuando los dos yacían desnudos, envueltos en calor y suspiros, Sarela apoyó la cabeza sobre su pecho y murmuró, con una voz que apenas creía suya. Cada vez que me sonríes, me prendo fuego por dentro. Iván la abrazó más fuerte, sin decir nada. No hacía falta. En el silencio de aquella noche, la esclava se convirtió en mujer. Y el humano, sin quererlo, se volvió su mundo. Los días transcurrían con una calma inesperada, como si el universo los hubiera olvidado un momento para permitirles respirar. Sarela caminaba sin cadenas, aunque aún no se las había quitado. Las usaba colgando, como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás, de lo que era y lo que ahora se le ofrecía como posibilidad. Iván no insistía. Nunca la presionaba. Él simplemente existía cerca, siempre listo, siempre firme. Y eso, para ella, era lo más aterrador de todo. La intimidad que compartían no era una ilusión. No era un momento robado al caos. Cada caricia, cada palabra, cada risa compartida, la acercaban más a un sentimiento que pensó extinto, pertenencia. Sarela no solo se sentía deseada, sino respetada. Su alma, aún en ruinas, empezaba a atreverse a imaginar una vida que no se basara en órdenes y castigos. Pero la oscuridad no olvida tan fácilmente. La primera señal fue el cielo. Una línea roja cortando la atmósfera, como un zarpazo. Luego, el sonido. Un zumbido profundo, mecánico, inconfundible. Sarela lo reconoció al instante. Su sangre se congeló. Apretó los puños hasta que sus uñas, aún deformadas por implantes antiguos, le arañaron la piel. Drones inquisidores, susurró. Iván dejó caer las herramientas con las que trabajaba y fue directo a la ventana. En el horizonte, luces azules destellaban entre el polvo del desierto. Sarela se le acercó, pálida. Vienen por mí. Nunca dejan cabos sueltos. No te voy a entregar, dijo Iván, sin apartar la mirada del cielo. No entiendes, si me encuentran aquí, destruirán todo. No solo me llevarán. Te ejecutarán por traición. Quemarán este refugio hasta los cimientos. Iván se volvió hacia ella. Sus ojos no mostraban miedo, sino resolución. Entonces pelearemos. Sarela negó con la cabeza. Temblaba. Sus rodillas casi cedían. No. Tú no. Yo lo causé. Yo soy la condena. Tú eres la razón por la que este lugar tiene sentido, respondió él, cruzando los brazos. Ella lo abrazó de repente, con fuerza desesperada,
como si necesitara grabar su forma en la memoria antes de que se la arrebataran. Hundió el rostro en su cuello, respirando su olor a hierro y tierra. Su voz se quebró. No puedo verte morir por mí. No puedo. Iván apoyó una mano en la parte baja de su espalda y la sostuvo firme. No voy a dejarte sola, Sarela. Pero ella ya había tomado una decisión. Esa noche, cuando Iván dormía, agotado después de armar trampas y sistemas de defensa alrededor del refugio, Sarela se vistió con su antigua túnica gris, la menos dañada. Tomó una vieja arma descargada que él había reparado a medias y la guardó bajo la tela. En una hoja de papel desgastada, escribió una sola línea: si sobrevivo, volveré a ti. Si muero, buscaré tu alma incluso desde la muerte. Salió al amanecer, sin hacer ruido. El primer encuentro con los drones fue brutal. No fue una lucha, fue una ejecución planificada. La rodearon, la escanearon, la reconocieron. Uno de ellos emitió una orden en voz metálica. Objetivo defectuoso encontrado. Preparar para destrucción. Sarela alzó las manos. Su cuerpo ya no temblaba. Había dejado de ser esclava. Ahora era llama. Y las llamas, cuando se les empuja al borde, arden con furia. Activó una sobrecarga que Iván había insertado en uno de sus implantes antiguos. La energía quemó los sensores de los drones y les hizo estallar desde dentro. Se lanzó sobre el resto con una velocidad animal. Rompió cuerpos de metal con sus propias manos. Gritaba. Lloraba. Mataba. Pero eran demasiados. Fue capturada de nuevo, sus brazos retorcidos, su cuerpo desangrado, su mente nublada por el dolor. El transporte imperial la subió sin ceremonia, y mientras se alejaban del planeta, con el rostro hinchado y los labios rotos, repitió en silencio una sola frase: te buscaré, incluso desde la muerte. Y lo creía, porque por primera vez en su vida, tenía algo que valía más que su libertad. Iván. La celda era fría, metálica, sin ventanas ni sentido del tiempo. Cada minuto se arrastraba como un peso clavado en el pecho. Sarela no sabía cuánto había pasado desde que la arrojaron allí, apenas consciente, con heridas abiertas y recuerdos fracturados. A veces soñaba con el fuego del refugio, con las manos de Iván en su cintura, con sus labios murmurándole que todo iría bien. Otras veces soñaba que nunca lo había conocido, que todo había sido una alucinación provocada por el dolor. Pero no era un sueño. El amor que había compartido con él era real. Y eso la mantenía viva. Cuando la arrastraron fuera de la celda para ejecutarla públicamente en el núcleo inquisidor de Cartoy, no gritó, no suplicó, caminó. Sus pies descalzos sobre la plataforma ardiente, sus cadenas resonando como campanas de muerte. Sarela, marcada como defectuosa, contaminada por sangre humana. Acusada de desobediencia, fuga y unión ilegal con una especie inferior. Sentencia: desintegración total. La voz del juecía retumbó sobre los muros de metal del recinto, sin alma. Alrededor, decenas de figuras Trenari observaban en silencio. Algunos con desprecio, otros con simple indiferencia. Sarela alzó la cabeza. Su mirada ya no temblaba. Ya no era la esclava humillada que habían arrojado en el barro. Era la mujer que había sido amada. Y eso la había cambiado para siempre. Uno de los soldados la empujó hacia la cámara de desintegración. En ese momento, el corazón de Sarela se aceleró. No por miedo, sino porque, dentro de ella, algo vibró. Un zumbido. Una señal. El último regalo de Iván. Recordó la pequeña pieza que él había implantado en su nuca, una microcélula de energía oculta bajo una placa falsa, y lo que le dijo mientras ella dormía, aquella noche antes de irse. Si alguna vez estás a punto de morir, recuerda que aún tienes un disparo. Sarela sonrió, aunque sus labios sangraban. Activar núcleo, ordenó el juez CIA. Sarela cerró los ojos. Y pensó en él. Disparo activado, susurró. La explosión fue sorda, dirigida, devastadora. La cámara reventó desde dentro. Fragmentos de metal fundido volaron por el aire. Sarela cayó al suelo entre chispas y llamas. Un grito animal brotó de su garganta. La energía del dispositivo había roto sus cadenas, desactivado los inhibidores de movimiento, y fundido los grilletes. El dolor la inundó, pero no importaba. Se levantó con los brazos ardiendo, los pies descalzos resbalando sobre la sangre y el acero. Y mató. A mano limpia, con los restos de sus implantes, desgarró el cuello del primer soldado. Le arrebató el arma. Disparó. Rueda. Salto. Otro disparo.
Otro cuerpo cae. Los Trenari gritaban, huían, algunos intentaban defenderse, pero no entendían lo que enfrentaban. Sarela no era ya una esclava. Era una furia desencadenada. Ella corría entre los cuerpos como sombra vengadora. Su vestido gris se empapaba de sangre, sus ojos brillaban con un fuego imparable. Cada soldado que caía era una promesa cumplida. Cada disparo, una palabra no dicha a Iván. Sobreviviré. Volveré. El juecía intentó bloquear las puertas, sellar el núcleo, pero ella encontró su consola. La destrozó con una descarga de energía que le paralizó el brazo. No se detuvo. Cruzó pasillos, escaló paredes. El dolor no la frenaba, porque había algo más fuerte que el dolor. El recuerdo de las manos que la habían tocado como si fuera real. Sarela salió de la fortaleza cubierta de sangre, humo y heridas abiertas. Robó una nave de transporte. Apenas sabía pilotar, pero Iván le había enseñado lo suficiente. Encendió los motores. El metal crujió. Cuando dejó la atmósfera del planeta, miró por la ventana. El reflejo la mostró irreconocible. El cabello revuelto, la piel quemada, los ojos inyectados en determinación. Y sonrió. Por primera vez, no con dolor. Iván, voy por ti. Apretó los mandos. El rumbo estaba claro. Volvería a Lioren 4. Y si encontraba solo cenizas, los reconstruiría. Porque ahora, ella era libre. Y tenía sangre en las manos para recordarle al mundo que ya no pertenecía a nadie. Solo a él. El cielo de Lioren 4 estaba cubierto por nubes negras que rugían como presagio. Pero Iván no se movía de su posición. Permanecía firme en la cima de la colina, con el rifle de plasma apoyado en el hombro, la mirada fija en el horizonte. Desde que Sarela desapareció, cada día había sido una guerra silenciosa contra el miedo, contra la culpa, contra la espera. Había reconstruido el refugio, reforzado sus defensas, y extendido los sensores para vigilar cualquier señal de retorno. Cada noche dormía con su chaqueta envuelta entre los brazos, con el recuerdo de su piel aún fresco en sus manos. Cada amanecer salía al mismo punto donde la vio por última vez, esperando verla cruzar entre la bruma. Ese día, el radar vibró. Una nave sin identificación atravesó los cielos a baja altitud. Herida, chispeando energía, temblando de muerte, pero aún volando. Iván bajó el visor, se tensó, preparó su arma. La nave aterrizó en un espasmo de fuego y metal. Las puertas se abrieron despacio. Y ella bajó. Sarela. Cubierta de cicatrices nuevas, con el traje Trenari desgarrado, el cabello recogido en una trenza improvisada. Pero firme. Orgullosa. Viva. Iván dejó caer el rifle. Sus pies comenzaron a moverse antes que su mente. Corrió cuesta abajo, tropezando, sin respirar. Sarela también corrió, jadeando, los ojos llenos de lágrimas, el pecho agitado por el impulso. Se encontraron en medio del polvo. Se abrazaron tan fuerte que los huesos crujieron. Sus labios se buscaron entre sollozos y jadeos. El mundo desapareció. Solo existían ellos. Ella temblaba contra su cuerpo, pero no era miedo. Era alivio. Era amor. Era hogar. Lo lograste, susurró él, besándola en la frente. Volviste. Te dije, que te buscaría, incluso desde la muerte. Pasaron horas abrazados junto al fuego, curando heridas con miradas, con manos, con palabras susurradas entre besos. Sarela le contó todo. La fuga. La masacre. La sangre en sus manos. Iván escuchaba sin interrumpir, pero cada vez que ella dudaba, él le tomaba la cara entre las manos y le decía con voz firme. Eres fuerte. Eres mía. No por posesión. Por elección. Esa noche no durmieron. Se amaron como si el tiempo fuera finito, como si cada caricia fuera la última. Los gemidos suaves se mezclaban con la lluvia que golpeaba el techo. El cuerpo de Sarela, ahora templado por la lucha y marcado por cicatrices, se entrelazó con el de Iván en una sinfonía de pasión que no buscaba perfección, solo verdad. Sus respiraciones se fundían, sus corazones golpeaban al mismo ritmo. Y cuando el amanecer llegó, ella yacía en su pecho, con una sonrisa dormida y los dedos entrelazados con los de él. Ya no soy tu esclava, murmuró, sin abrir los ojos. Nunca lo fuiste, respondió él. Eres mi compañera. Y lo serás hasta el último aliento. Sarela abrió los ojos. Los suyos brillaban, llenos de vida. No quiero más fugas. Ni huidas. Ni guerra sin ti. Iván la abrazó más fuerte. Entonces quédate.
Y se quedó. Con el paso de los meses, construyeron algo más que un refugio. Levantaron un hogar. Juntos. Sarela comenzó a ayudar a otros fugitivos que llegaban malheridos. Se convirtió en símbolo de esperanza para los que ya no creían en el amor, ni en la libertad. Iván, a su lado, reparaba, protegía y amaba. Vivieron años que antes creyeron imposibles. Años de risas, de caricias, de noches bajo las estrellas, de mañanas enredados en sábanas sucias pero cálidas. Había cicatrices, sí, pero cada una contaba la historia de cómo se eligieron, una y otra vez. Y cuando el primer hijo de ambos nació, con ojos oscuros como el espacio profundo y la fuerza tranquila de su padre, Sarela lo sostuvo en brazos y le susurró: no naciste de esclavos. Naciste de dos que se amaron contra todo pronóstico. Iván, detrás de ella, la besó en el cuello, y los tres quedaron envueltos por la luz de un sol nuevo. Porque al final, ni el barro, ni las cadenas, ni la guerra pudieron con algo tan simple y tan poderoso. El amor real.